Nosotros vemos con profunda preocupación que sigamos en esta suerte de tironeo, en donde por un lado confluyen las urgencias fiscales y la necesidad de equilibrar cuentas por parte del Gobierno Nacional, razón por la cual, de manera inesperada y de un día para el otro, se resolvió la discusión de transferir subterráneos de Buenos Aires, y del otro lado un comportamiento, en primer lugar, que no defendió los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires, absolutamente oportunista, que es el comportamiento que tuvo el gobierno de la ciudad. Y en este tironeo gobernado por este tipo de cosas, la verdad que lo que vemos con suma preocupación a un mes de la masacre de Once es que lo que no se discute es lo que debiera discutirse, que es el problema del transporte en la región metropolitana, el tema de cómo viajan tanto los ciudadanos de Buenos Aires como los ciudadanos que son de la provincia de Buenos Aires y vienen a nuestra capital. Nos parece que este es el tema de fondo, que lamentablemente ninguna de las dos instancias, ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad, están asumiendo, y han producido dos hechos realmente muy complicados, porque en primer lugar el resultado de esta discusión ha sido trasladarle al Parlamento Nacional un proyecto por parte del gobierno nacional, que es francamente un proyecto absurdo. En primer lugar, porque el mandato para el Poder Ejecutivo Nacional para transferir las competencias que la Ciudad de Buenos Aires debe tener en materia de subterráneos o en materia de colectivos es algo que ya está transferido por vía de lo que se conoce como Ley Cafiero. En el mejor de los casos, si quisieran enviarnos algo para que el Congreso Nacional tuviera que decir algo, cosa que en realidad no debiera decir, porque ya dijo, ya está el mandato dado al Poder Ejecutivo Nacional, si quisieran enviarnos algo deberían habernos enviado el convenio particular que la Ciudad de Buenos Aires y la Nación efectivamente realizaron, que es la conocida acta firmada. Pero esto no es lo que han mandado. No es eso sobre lo que tenemos que discutir. Nos mandan otro proyecto de ley para ratificar lo que ya está dado y encima incorporan el tema de la transferencia de las competencias en materia de colectivos, que no está involucrada en el acta que en todo caso se discutió entre la Nación y la ciudad. Por lo tanto, es un sinsentido el proyecto que nos han enviado, y en realidad es un sinsentido porque lo único que se busca es simplemente tratar de alterar la relación de fuerzas, colocando al Congreso Nacional respaldando la posición del Gobierno Nacional. No nos están invitando a ningún debate real sobre lo que efectivamente habría que discutir, que es cómo resolver el problema del transporte en la región metropolitana. Y en segundo lugar, el otro producto absurdo de toda esta discusión es un acta que en algún momento debiera haber venido a esta legislatura y nunca vino, y es un acta que en realidad dice con absoluta claridad dos cosas. Primero, que a los dos que la firmaron, porque no la firmó uno solo, la firmaron dos, no les preocupó demasiado la situación de la gente. Porque en realidad uno dijo: transfiero violando la Constitución sin recursos, el otro aceptó que le transfieran sin recursos y descargó el aumento de tarifas sobre el conjunto de los usuarios de subterráneos de Buenos Aires. Y en segundo lugar, el otro tema es que, además de descargar sobre la gente el problema, lo que hacen es hacer caso omiso a un tema de fondo, que es el tema de qué pasa con el concesionario. El concesionario queda absolutamente impune en el marco de este acta, un concesionario que ha incumplido, un concesionario en el cual hay irregularidades, un concesionario que no ha cumplido compromisos de inversión, un concesionario que deja mucho que desear y que ni al Estado Nacional ni al Estado de la ciudad le parece preocupante discutirlo. Por lo tanto, el acta deja dos cuestiones en el aire. La gente, que va a pagar en función del acta más cara la tarifa de subte, y deja impune al concesionario. Por lo tanto, para nosotros
tanto el proyecto que han mandado al Parlamento Nacional, que es un sinsentido, como el acta, que merece nuestro repudio para ambos, que la firmaron olvidándose de los temas de fondo, son las dos cosas que queremos dejar bien en claro, y por esta razón es que vamos a plantear un conjunto de propuestas en el Parlamento Nacional y un conjunto de propuestas en la legislatura de la ciudad. En este sentido no podemos quedar prisioneros ni dejar que la ciudad quede prisionera de la temeridad del gobierno nacional de hacer un traspaso de estas características de una forma intempestiva, y la irresponsabilidad que frente a esto tuvo el jefe de gobierno de aceptar ese traspaso en la forma que se hizo, pidiéndole un esfuercito al jefe de gobierno el día 1 o 2 de enero, para que el jefe de gobierno fuera y firmara el día 3 de enero el acta que ni siquiera fue remitida al Congreso para ser ratificada o rechazada por el Congreso. En este sentido, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la legislatura y la Nación, entendemos que debemos decir nosotros cuál es nuestra posición. No solamente decir que no corresponde cualquiera de estas dos actitudes, sino que las cosas se pueden hacer de otro modo y que se deben hacer de otro modo. Para eso estamos presentando también en el Congreso de la Nación 3 proyectos y en la elaboración de un cuarto, que en realidad es una representación. Estos proyectos tienen que ver con cómo se debió hacer la transferencia, cómo se debe hacer la transferencia en el caso del cumplimiento del artículo 6 de la Ley Cafiero, que prescribe que los poderes ejecutivos celebrarán convenios para el traspaso de las sucesivas competencias que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, no puede ser que la Presidenta haya enviado al Congreso un proyecto de ley para que el Congreso se arrogue la facultad de transferir, en lugar de aprobar o rechazar el acta, que ya aquí se ha analizado lo suficiente, sino se arrogue la facultad de transferirle y de tirarle a la ciudad los transportes sin que la ciudad tuviera nada que decir. Así que las transferencias se hacen por convenio, y ese convenio debe pasar in totum al Congreso. Y luego, cualquier tipo de transferencia de esta naturaleza debe ser supervisada por la autoridad metropolitana que existe y que debe ser modificada, y que también nosotros tenemos presentado un proyecto al efecto para hacerla operativa. Es una ley que nunca se cumplió, la creación de este ente metropolitano. No entendemos otra forma de llevar adelante una política de transporte si no es a través de los acuerdos que se hagan en todo el sector del conurbano juntamente con la capital y la nación. Nos parece también una actitud sumamente irresponsable pensar que esta ciudad es una isla y que no sucede lo que sucede todos los días, que viajan millones de argentinos que viajan del conurbano a la ciudad o viceversa, y en las condiciones en las que viajan. Para esto, y hablando de las condiciones, estamos presentando un proyecto para crear una comisión investigadora que tenga facultades suficientes para investigar y para recomendar aún la rescisión de los contratos en el caso de las concesiones de todas las líneas de transporte automotor, como las líneas ferroviarias, tranvías y premetro. Y un tercer proyecto, que es un proyecto de resolución donde le estamos pidiendo explicaciones e informes al Poder Ejecutivo Nacional respecto de estas concesiones, no solamente ya en las que hacen a los transportes cuyo recorrido termina en la Ciudad de Buenos Aires, sino todo el transporte de ferrocarriles, TVA, metrovías, ferrovías, en relación a estas concesiones y a los controles que se han efectuado, si es que se han efectuado. Estos son los 4 proyectos básicos que presentamos en Nación, en absoluta concordancia con lo que están haciendo nuestros legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. El día en enero nosotros planteamos un proyecto de resolución que es citar a Mauricio Macri a la legislatura porteña como un elemento central, casi básico, para que dé las explicaciones pertinentes con referencia a un acta que nos enteramos por los medios, poniendo en una pulseada de bajo vuelo político una situación poco transparente y que luego se deshizo. Si hay un responsable en no ratificar los criterios de autonomía, es justamente el jefe de gobierno, que firmó un acta para luego deshacerse de la misma.
Luego planteamos un expediente, el 581, que es la Comisión de Seguimiento e Investigación de los Contratos con Metrovías. Para nosotros el tema central está puesto no solamente en un tema jurídico o administrativo. Hay una concesionaria que se le va a vencer la concesión y es la que tiene rentabilidades muy grandes a partir de las triangulaciones que hace con empresas terciarizadas y con lo que es el negocio periférico a lo que es el transporte de pasajeros, que es del grupo Benito Rogio. Para esto, el expediente 581 es imprescindible realizar una comisión que siga adelante y que investigue el tema del contrato con Metrovías. Luego tenemos un expediente que es justamente quizás uno de los primeros que se presentaron en el año 2012, que es instar al Poder Ejecutivo a derogar al aumento de tarifa que se realizó en forma arbitraria, sin tener la audiencia correspondiente, audiencia pública, y sin tener participación a la legislatura de acuerdo a lo que manda la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Este es justamente el expediente número 62. Luego tenemos un expediente, el 409, que es la creación de centros de orientación, atención y denuncias del ente regulador. Una cuestión que nosotros creemos que tiene que tener tratamiento en comisión para que tenga una elaboración con inteligencia y creatividad. Luego tenemos el expediente 586 del 2012, que es el informe sobre el acta acuerdo, un tema que planteó Lozano y que nos parece imprescindible ratificar, que muchos de esos puntos y cómo se elaboró merece nuestro repudio por subestimar y por maltratar a los trabajadores y usuarios de lo que es el transporte masivo público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires. Luego otro pedido de informe, que es el expediente 601, que es informe referidos a la seguridad del subte. Y esto implica no solamente una cuestión que nos tenemos que ir enterando por los medios, generando de la ciudad de Buenos Aires una plataforma de disputa mediática entre el gobierno nacional y de la ciudad, cuando se está resignando, se está utilizando y se le hace funcional al tema de la seguridad, no solo de las fuerzas de seguridad que tendrían que estar en los subtes, sino también a las medidas de seguridad de lo que son justamente el transporte de pasajeros, el informe de las vías, y que los trabajadores de subte han denunciado en reiteradas veces de que es realmente muy peligroso el estado en que se encuentran en función de la falta de inversiones del grupo concesionario que es Metrovías. Y a la vez volver a ratificar nuestro pesar y acompañar en este paro de los trabajadores del subte, entendiendo de que si hay responsables de que se viaje mal en la ciudad de Buenos Aires, no son los trabajadores que necesitan tener voz y que hacen medidas de fuerza, son los responsables del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad que están utilizando esta disputa, subestimando y maltratando a los usuarios y a los trabajadores que hacen uso del transporte masivo público de pasajeros.